Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, jóvenes, vamos a trabajar intervalos de confianza para la media de la población cuando la varianza o la desviación estándar, como quieran, de la población no se conoce. Cuando la desviación estándar o la varianza de la población no se conoce, entonces para construir intervalos de confianza vamos a tener dos situaciones o dos casos. Primero, que la muestra sea grande o que la muestra sea pequeña. Vamos a analizar primero qué pasa cuando la muestra es grande. Desde el punto de vista teórico, en estadística, la muestra grande se considera a partir de n mayor o igual a 30. Para ese valor se considera que la muestra es grande. Si la muestra es menor a 30, se considera que la muestra es pequeña. Bien. Entonces vamos a tener esas dos situaciones. Analicemos primero qué hacemos cuando la muestra es grande. Entonces, si no se conoce sigma, lo que se va a utilizar es S, donde S es la desviación estándar de la muestra. Entonces, en el error, recuerdan que si la población era infinita, el error lo calculábamos como z de alfa medias por sigma sobre la raíz de n. Sin embargo, si yo no conozco sigma, tengo que usar S. Y entonces reemplazo en la fórmula sigma por S, donde S es la desviación estándar de la muestra. De esa manera determino el error. Y ya con eso puedo construir el intervalo de confianza. Ese es el único cambio que se hace. Cambiar sigma por S. Desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Si yo uso sigma, tengo mayor precisión en el intervalo. Si tengo S, pues obviamente la precisión se reduce. Sin embargo, ya no puedo hacer más porque es lo único que tengo, ¿verdad? Y entonces tengo que ayudarme con las herramientas que tengo y en ese caso sería utilizando la desviación estándar de la muestra. ¿Está claro? Sí. Muy bien, entonces ese principio lo aplicamos cuando la muestra es grande, es decir, n mayor o igual a 30. Bien, entonces el error ya quedaría definido, ¿verdad? Como lo hemos mencionado, z de alfa medios por s sobre la raíz de n en el caso de que la población sea infinita. Y para calcular los intervalos de confianza, entonces recordamos que era el límite inferior y el límite superior, y en ese caso entonces al promedio le restamos el error y al promedio le sumamos el error para obtener los límites. En el caso de la población finita, el error hay que agregarle a la expresión anterior el factor de corrección, que era la raíz de n menos n entre n menos 1. Y eso me daría entonces el error en el caso de la población finita, es decir, cuando conocemos el tamaño de la población. Y el z sub alfa ya vimos, ¿verdad?, cómo se calculaba. Y entonces el intervalo quedaría definido de esta manera. En el caso de la población infinita, sería x barra menos el error y x barra más el error, porque estamos trabajando para la media poblacional. Y en ese caso debemos utilizar entonces x barra como estimador de mu. Y el z de alfa medios lo obtenemos a partir de la confianza. De ahí derivamos el alfa y z de alfa medios es un percentil de la distribución normal estándar. En el caso de la población finita, ¿verdad?, el intervalo quedaría de esta manera: x barra menos el error y x barra más el error, donde el error, en el caso de la población finita,
hay que agregarle la multiplicación por el factor de corrección n menos n entre n menos 1 raíz cuadrada. ¿Alguna pregunta hasta acá? De momento no. Okay. Bien, entonces vamos a resolver este problema. Vamos a suponer que el tiempo de secado de la pintura se distribuye normalmente. Un pintor quiere determinar el tiempo promedio de secado de una nueva pintura. Para ello pinta 49 áreas de igual tamaño y obtiene que el tiempo promedio de secado para una muestra de 49 es de 66,3 minutos, con una desviación estándar S de 8,4 minutos. Construya e interprete un intervalo de confianza del 95% para estimar el promedio poblacional, es decir, el verdadero tiempo de secado de la nueva pintura. Entonces, en este ejercicio, vean que no nos dan sigma, sino que tenemos el promedio de la muestra, que es X barra, y tenemos la desviación estándar de la muestra, que es S. Y la muestra, que es de tamaño 49. Entonces, en este caso, podemos aplicar el principio que dice que reemplace sigma en la fórmula anterior por S. Aquí no se nos da el tamaño de la población, por lo tanto la población es infinita y eso significa que no debemos utilizar el factor de corrección. Bien, entonces vamos a la solución, ¿verdad? Aquí estaría la fórmula. Tenemos n con 49, la desviación estándar S de 8,4 y el promedio de 66,3. El alfa dice que en este caso la confianza es del 95%, entonces 1 menos alfa es 0,95 y de ahí entonces obtenemos que el alfa es 0,05. Pero necesitamos el alfa medios, entonces dividimos entre 2 y calculamos el z de alfa medios, que sería con el Q norm de 1 menos alfa medios. Y eso me daría entonces el z de alfa medios, que se multiplica por el error estándar, que sería S sobre la raíz de n. En este caso le pido que me redondee el error a 2 decimales, el error sería 2,35. Y el límite inferior entonces sería el promedio menos el error, o X barra menos el error, y el promedio más el error para el límite superior. De acuerdo con los datos, el promedio es 66,3, le restamos 2,35 y el límite inferior sería 63,9480 y el límite superior sería 68,6520 si redondeamos a 4 decimales. Ese sería entonces el intervalo para este conjunto de datos. Ahora vendría la interpretación. Entonces, ¿alguien recuerda cómo lo interpretamos? ¿Alguien recuerda la interpretación del intervalo de confianza? Que con una confianza del 95% se estima que el
tiempo de secado de pinturas en promedio es de 93 minutos. 93,9. 63,94, perdón, minutos. Bien. Entonces, con una confianza del 95%, el tiempo promedio de secado o el tiempo de secado promedio real de la pintura Es de 63,94 a 68,65. Ujú. Ajá, esa sería una forma. Es de 63,9480 a 68,65 o se encuentra entre 63,94 y 68,65. O el intervalo, escriben el intervalo y dicen que ese intervalo contiene el tiempo de secado promedio real de la pintura. Que aquí estaría. Con una confianza del 95%, el tiempo promedio real de secado de la nueva pintura está entre 63,95 y 68,65 minutos. Le agregamos la unidad de medida que en este caso aquí en el problema se nos dice que el tiempo está en minutos. Muy bien. Entonces, calcular e interpretar los intervalos de confianza. En el caso del proyecto, ustedes van a tener que construir un par de intervalos de confianza y también dar la interpretación. Entonces, eso es lo que tendrían que hacer. Escoger, no sé cuánto le piden, si les piden 2, entonces serían escoger 2 variables cuantitativas, calcular el intervalo de confianza y se interpreta para el promedio. Y en el caso de la proporción, que vamos a ver más adelante, también se consideraría lo mismo. No creo que sería 1 o 2, no recuerdo cuántos intervalos se les pide. 1 para la media y al menos 1 para la proporción. Bien, entonces traten de resolver ustedes este problema. Ahí se los dejo y les doy unos minutos para que, de acuerdo con los datos, construyan el intervalo que se les pide y analicen la pregunta número 2 también. Si ocupan algún detalle de la fórmula, me dicen. Profe, una pregunta. Digamos, en un ejemplo así normal, el sigma, ¿qué es lo que representa? El sigma es la desviación estándar de la población. Ah, ok. Entonces, si usted tiene un dato poblacional, lo puede usar. En ese caso, sigma. Sin embargo, algunas veces es difícil porque si usted no conoce el promedio, es muy factible que tampoco se conozca la desviación estándar. Entonces, en la vida real, ninguno de los dos se conocen, ¿verdad? Entonces uno tiene que utilizar ese. Sin embargo, cuando hay estudios previos, por ejemplo, usted puede usar el dato que arrojó un estudio previo y aplicarlo a sus datos. Digamos, si la investigación se trabaja con datos de las mismas variables y con la misma población, entonces usted puede usar ese valor si hay algún estudio previo que lo garantiza. Y si no, pues tiene que usar todo lo que la muestra le dé. Ah, ok, ok. Ajá, Gracias. de acuerdo.
Ok, jóvenes, ¿cómo les fue con la primera pregunta? El intervalo del 98%. ¿Alguien la quisiera compartir? Si quieres yo, profe, yo la tengo. De acuerdo. Nada más digo lo que me dio y ya. No, si gusta, si nos puede compartir pantalla y ver el procedimiento. Ok. Ok. Entonces, de acuerdo con nos vas indicando ahí los datos que teníamos. Creo que tiene el micrófono silenciado. Ok, sí, perdón. Bueno, n es el número de población, Ujú. la desviación, el promedio, alfa, el SALPAM, no sé cómo dice eso. El alfa medius, el Z del Ajá, alfa. ok. Luego aquí el error, calculando el error. Ujú. Y luego aquí calculando los dos promedios de, bueno, el error más menos el promedio y más el promedio. Ujú. Y me daba estos dos números. Entonces, Ok. el rango es ese. 483 a Voy a poner 4.83 a 6.37. ok. ¿A alguien le dio diferente o le dio igual que el compañero? ¿O alguien tiene dudas de cómo se resuelve? Dejo de compartir. Ajá. ¿Cuánto le dio el error? Eh, este de aquí está mal, me dio 0.77. Ok. 0.77. Ujú. Ese Aquí había sería. apuntado otro y tenía en vez de con S lo tenía con sigma. Ok. Y la segunda parte la pudo hacer. No, No. Ok. no lo he hecho. ¿Alguien pudo hacer la segunda parte? ¿O no le dio tiempo todavía de hacerla? ¿O del todo no se pudo? Voy a compartirla. En la segunda parte nos piden la confianza que se utilizó en la construcción del intervalo. Entonces la pregunta la cambian. Ya no piden el intervalo, sino que ahora es la confianza. En este caso, jóvenes, cuando yo tengo un intervalo de confianza, yo puedo trabajar el ejercicio como lo hemos hecho hasta ahora. Les doy todos los datos y hacemos el cálculo y determinamos el intervalo. Y la otra es que más bien se les den algunos detalles y con eso se les pida algún dato. Por ejemplo, puede ser
la confianza, como en este caso, o se les puede pedir el tamaño de la muestra, o se les puede pedir que investiguen cuál fue la desviación estándar que se usó, por ejemplo. Entonces, eso significa que yo debo devolverme en el ejercicio. Antes de hacer eso, nada más vamos a interpretar la primera pregunta, ¿cómo se interpretaría ese intervalo? El intervalo de la primera pregunta. Ajá, ¿cómo se interpreta? Ok, sería em, que la cantidad de años que dura una persona en educación universitaria está entre 4,83 a 6,37, con una exactitud del 98%. Entonces, ahí le faltó decir que la cantidad de años de educación promedio. Ajá, sí. Y siempre es eso porque ahorita estamos con el promedio, luego viene la proporción, entonces uno tiene que identificar o aclarar cuál estadístico es el que está trabajando y en este caso es el promedio. Entonces, y también pues obviamente eso significa sobre cuál parámetro estamos estimando el promedio real. Entonces, siempre hay que indicar eso, que la cantidad de años promedio real, ¿verdad? En el caso anterior fue el tiempo promedio real de secado. Si fueran años o edades, la edad promedio real. Si fueran pesos, sería el peso promedio real, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de la variable que se esté estudiando. Muy bien, en el segundo, lo que nos piden es la confianza. Para determinar la confianza, lo primero que hay que hacer es determinar el error. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí cambian los datos porque nos dicen que la longitud del intervalo es de 1,2 años. ¿Qué se entiende por la longitud del intervalo? El error. No, digamos, primero la longitud del intervalo. ¿Qué entienden ustedes por la longitud del intervalo? Entonces, sí, como la distancia que hay entre el primer número que le da uno, el número más bajo, y el otro, ¿no? Ay, ¿qué son esos números? Es el error. No, No, no sé qué es. la, la longitud del intervalo. Lo dijo bien, nada más que es la diferencia que hay entre el límite o la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior. Esa es la longitud del intervalo, ¿cierto? Ese es el dato que tenemos, nada más la longitud del intervalo. Obviamente puedo hacer uso del tamaño de muestra porque parece que no cambia, del valor promedio y de la desviación estándar, ¿verdad? Porque lo único que cambió en la segunda pregunta es que la longitud del intervalo es de 1,2 años. Entonces, lo primero que deben hacer es determinar el error, ¿verdad? ¿Cómo se determinaría el error? La longitud del intervalo entre dos. Exacto. Para determinar el error, si tengo la longitud, es dividir la longitud entre 2. Entonces, ¿de cuánto es el error? ¿De cuánto es el error en este problema?
0,6. Ajá, 0,6. Ya tenemos el error. Bien, ¿la población acá es finita o infinita? ¿Qué dicen? ¿Es finita o infinita? Finita. Finita. Bueno, la No, población sería infinita, ajá, ¿verdad? es infinita, sí, porque no Porque tenemos el dato. Solo tenemos el tamaño de la muestra. La muestra es de 40, pero no nos dicen de cuánto es la población. Entonces, si en este caso, como la población es infinita, entonces la fórmula del error es la que hemos estado usando. Esta. Bien, entonces yo tengo el error, tengo la desviación estándar y tengo n. Esta formulita me permite obtener el z de alfa medios. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que hacemos es despejar la fórmula con los datos para obtener el z de alfa medios. Entonces despejen ahí para ver cuánto es el z de alfa medios. ¿Cuánto hace despeje? Profe, a mí me dio 1.80. Ok, 1.80. ¿Alguien más tiene lo mismo o le dio diferente? Sí, 1.80. Ok. Entonces, ahora, con ese valor de 1.80, necesitamos obtener el alfa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es obtener la probabilidad. Entonces, si estamos en R, yo tengo el valor de Z, que es 1,80. Entonces necesito obtener la probabilidad de ese valor, el acumulado a 1,80, o puedo obtener la probabilidad de que sea mayor o igual a 1,80, ¿verdad? En este caso, lo ideal sería obtener el acumulado a 1.80. Entonces voy a
Voy a hacerlo acá para que... Aquí estaría en el R, ¿verdad? Sería con el P norm y la distribución normal. 1.80. Como es la distribución normal, como lo que estamos buscando es el valor, estamos usando un valor de Z, entonces el promedio es 0 y la desviación estándar es 1, no hace falta indicarlo, y entonces solicitamos ese valor. Ese valor es de 0.9641. ¿De acuerdo? Ese sería 1 menos alfa medios. Eso me daría 1 menos alfa medios. Entonces de ahí yo despejo el alfa para encontrar luego la confianza. ¿Cómo despejarían el alfa? Entonces lo voy a poner acá. Este valor que me acaba de dar es 1 menos alfa dividido entre 2. Ese valor es de 0,9641. Vamos a redondear. O si quiere trabajan con el valor exacto ahí. Yo necesito tener 1 menos alfa, ¿cierto? Entonces lo primero que debo hacer es encontrar el alfa. Tendría que despejarlo de esa formulita. Entonces, ¿cómo sería? Entonces podríamos hacer 1 menos 0,9641 es igual a alfa entre 2. ¿Cierto? Sí. Ajá, entonces esa diferencia, ¿cuánto da? 0, ¿qué? 0,35. Ay, ya lo perdí. 35.9 creo. 35,9, así. Ajá. Eso nos daría el alfa medios. El alfa entre 2, sí, vamos a ponerlo acá. Bien, ¿cómo obtengo alfa entonces? Eso es alfa entre 2. Lo multiplica por 2. Ajá. Entonces, ¿cuánto es alfa? Eso me daría el alfa. Esa multiplicación, ¿cuánto da? Da 0,0718. Ajá. Esto sería el alfa. ¿Ok? Ya tengo el alfa. Me piden la confianza. Recuerden que la confianza, ¿a qué es igual? A ¿Qué es alfa igual menos a 1 menos alfa, ¿no? a 1 menos alfa, correcto. Ajá, entonces ya lo tenemos, ¿verdad? Nada más reemplazamos aquí. La confianza va a ser igual a 1 menos el alfa que ya obtuvimos. El alfa es 0.00718. Eso me daría la confianza. Es decir, ¿cuánto es la confianza?
92%.82. Ajá, Bueno, con ajá, 0,92. 0,9282. Ujú. Lo damos con 4 decimales, entonces la confianza utilizada en esa segunda parte fue del 92,82%. Entonces, jóvenes, el procedimiento cuando les piden la confianza es primero determinar el error. ¿De acuerdo? El error depende de lo que me den, así lo obtengo. En este caso tenía la longitud del intervalo. Si me dan la longitud del intervalo, el error es la longitud entre 2. Y en este caso nos dio 0,6. Ok, luego tenemos la formulita que nos dice que el error es igual al z de alfa medios multiplicado por s y dividido sobre la raíz de n. Ok, entonces si yo tengo el error, hago el despeje para obtener el z de alfa medios. Entonces tenemos el z del alfa medios, que en este caso, de acuerdo con el despeje, les dio 1,80. Ok, entonces una vez que yo tengo ese valor, obtengo la probabilidad de ese valor. Entonces uso el p-norm en el caso de R, entonces la probabilidad de 1,80. Y esa probabilidad es el 1 menos alfa medios, ¿de acuerdo? Eso es 1 menos el alfa medios. Y entonces esa probabilidad es 0,9641 y de ahí despejamos el alfa. ¿Okay? Una vez que tengo el alfa, para determinar la confianza es simplemente 1 menos alfa. No sé si hay alguna duda en esta pregunta. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? De momento sí. Muy bien. Sí. Ok. Entonces ese es el procedimiento para determinar la confianza. Necesitamos el error, despejamos la fórmula. En la fórmula hay que tener cuidado porque si tenemos que la población es infinita, entonces usamos esta formulita, ¿verdad? Que es la fórmula corta que solo tiene el z de alfa medios por el s dividido entre la raíz de n. Y si la población fuera finita, entonces recuerda que el error lleva el factor de corrección, entonces usamos la raíz acá y reemplazamos el valor de la población y el valor de la muestra y hacemos el despeje para obtener el z de alfa medios. Es el único cuidado que hay que tener ahí. Muy bien. Bueno, aquí está en la presentación la solución, ¿verdad? Teníamos la longitud, determinamos el error y luego el z del alfa medios que era haciendo el despeje. Ese valor es 1,81 y calculamos la probabilidad. Eso me daría entonces el 1 menos alfa medios, que es lo que indico acá, y luego hacemos el despeje para obtener el alfa medios y luego multiplicamos por 2 para obtener el alfa. Ese valor era 0,0708 o 0,7 y luego entonces 1 menos este valor nos daría la confianza. Ok, aquí hay alguna diferencia porque yo usé todos los decimales, mientras que en el que resolvimos ahora redondeamos a 1,81, entonces hay una pequeña diferencia ahí, pero es por el redondeo. Muy bien. Ok, entonces respondemos, ¿verdad? Que la confianza empleada en la construcción de este intervalo es del 92,92%.
por el redondeo, si no era 92,82 si utilizamos el 1,81. Entonces hay una pequeña variación ahí. Y esto se puede hacer en cualquier cálculo de intervalo, jóvenes, para la media poblacional. Y más adelante lo podemos hacer con la proporción. Ahora vamos a entrar en el caso de que la muestra sea pequeña y sigma sea desconocida. Desde el punto de vista estadístico, la muestra es pequeña si n es menor a 30. Entonces, si las muestras son pequeñas y no conocemos la desviación estándar sigma, el cambio que debemos hacer es que ya no podemos utilizar z, sino que tenemos que usar t. El t es un valor de una distribución que es la distribución t-student, que se utiliza cuando tenemos muestras pequeñas. ¿De acuerdo? Para poder usar el t, la población tiene que ser normal. ¿De acuerdo? Y podemos aplicar el t. Es una idea similar a lo que hemos estado haciendo con el z, nada más que el valor de t es un poco mayor y lo que hace es darle mayor precisión al intervalo porque tengo muestras pequeñas. En el caso de que la población sea infinita, el error se calcula de esta manera: t de alfa medios con n-1 grados multiplicados por s sobre la raíz de n. Entonces aquí lo nuevo es el t. El t se calcula muy similar al z, nada más que ahora entran en juego los grados de libertad, que es este n-1 que tenemos acá. ¿Qué significa eso? Esto lo que significa es lo siguiente: si tenemos una muestra de tamaño n, como la muestra es pequeña, entonces nosotros ocupamos mayor precisión para obtener las estimaciones. Entonces, en el caso de las muestras pequeñas, se nos indica que no usemos el valor de t correspondiente a n, sino que quitémosle un elemento a n. Eso es lo que se conoce como los grados de libertad. Esto lo que hace es trabajar con un valor de t más grande, que a la hora de multiplicar por esta expresión hace que el error sea más grande y por lo tanto el intervalo de confianza sea más amplio. Esa es la diferencia en este caso, y eso es lo que significa este n-1. Usemos un valor de t de un tamaño de muestra más pequeño del que yo tengo. Eso significa que le voy a dar mayor amplitud al intervalo. En el caso de que la población sea finita, aplicamos lo mismo, nada más que agregamos el factor de corrección n-n entre n-1 raíz cuadrada. Y eso nos daría el error. Y el intervalo entonces igual, sería x barra menos el error y x barra más el error. En el caso de la población infinita no se incluye el factor de corrección. Y recordemos que t es un valor de una variable aleatoria t que se conoce con una variable con distribución t-student con n-1 grados de libertad. La distribución t-student se comporta muy similar a la distribución normal, es decir, tiene forma de campana, es simétrica, su promedio es 0, igual que en la distribución normal, nada más que para cada valor de n nos va dando valores más grandes a los que nos daría z. Entonces eso lo que nos permite es obtener intervalos de confianza más grandes, que sería lo ideal cuando tenemos muestras pequeñas. Ahora, si la población es finita, aquí tengo un dedazo, es finita, entonces se le agrega el factor de corrección al error. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda?
De No, momento no, profe. Ok. Bien, esta es la forma de la distribución T, nada más un ejemplo en este caso, cuando n es 25, esta sería la forma de la distribución T. Tiene forma de campana igual que la normal y su promedio es 0 y en el caso de la normal estándar de la Z, entonces eso es similar. Nada más que para cada valor de n, el valor t que se obtiene es un poquito más grande que el valor de z. Entonces, al usar el t, eso me permite tener un error más grande y al tener un error más grande, puedo tener un intervalo de confianza más amplio. Y eso se aplica porque la muestra es pequeña y no conozco a sigma. Bien, ahora, ¿cómo obtenemos esos valores de t? En el caso de la z, era con la función qnorm. En el caso de la t, es con la función qt. Nada más que en la distribución de t necesitamos dos valores. Necesitamos el alfa y necesitamos el n. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si alfa es de 0.05 y n es de 25, vamos a calcular ese valor de del t de 0.05. Entonces aplicamos qt, que sería igual que como la qnorm, 1 menos el alfa, que sería 1 menos el 0.05, pero aquí le tenemos que agregar los grados de libertad, es decir, no tome la muestra de 21, sino que considere que la muestra es de 24, entonces restamos 1, 25 menos 1, y el valor de t es 1,71. 0,9 si dejamos 4 decimales o 1,71 si dejamos 2 decimales. ¿Está claro cómo obtener el t del alfa medios? Bueno, aquí usé alfa. Si ocupamos alfa medios, dividimos esto entre 2 y hacemos lo mismo, ¿verdad? 1 menos el valor y le agregamos el n menos 1, que puede ser escribiendo todos los datos o planteándolo en términos generales. Definimos el alfa, el n, y luego en la fórmula le decimos 1 menos alfa o 1 menos alfa medios, depende de lo que ocupemos, y acá n menos 1. ¿Preguntas sobre el cálculo de t? Todo claro. Ok. Entonces vamos a ver un ejemplo con un problema. Dice, suponga que la estatura del estudiantado de noveno año del Liceo de Heredia sigue una distribución normal. Eso es lo primero que debemos tener presente, que la variable con la que vamos a trabajar sea normal. Entonces eso se nos tiene que indicar. Para conocer la estatura promedio se selecciona una muestra de 25 estudiantes y se encontró que la media es de 1,63 metros con una desviación estándar de 5,84 centímetros. Entonces tenemos una muestra que es de tamaño 25, cuyo promedio es 1,63 en metros y la desviación estándar muestral, aquí nos dicen que es muestral, es de 5,84 centímetros. Al decirnos que la desviación estándar es de la muestra, eso significa que no tenemos sigma, el ejercicio no nos da sigma. Y como la muestra es de 25, es menor a 30, eso significa que es pequeña. Por lo tanto, para calcular el intervalo de confianza, yo necesito usar la distribución T. El primero que nos piden es el 90% para la estatura media. Entonces hay que calcular ese intervalo. Hay un detalle en este problema que el promedio está en metros y la desviación estándar está en centímetros. Entonces hay que tener eso cuidado. O pasamos todo a metros o pasamos todo a centímetros. Debemos trabajar en las mismas unidades.
Ahora, ¿la población es finita o es infinita en este problema? Infinita. Es infinita, ¿de acuerdo? Entonces usamos la fórmula del error que no tiene el factor de corrección. Ok, entonces aquí lo vamos a resolver. El n es 25. Yo pasé la desviación estándar que estaba en centímetros, la pasé a metros. Entonces eso significa que la divido entre 100, ¿verdad? El 5,84 lo divido entre 100 para pasarlo a metros. El promedio es 1,63 metros y la confianza es del 90%. Eso significa que el alfa es de 0,10. Entonces calculo el alfa medios, ¿verdad? Y calculo el t del alfa medios, que sería con la función qt, 1 menos alfa medios con n menos 1, donde n es 25, entonces aquí sería 24. El error sería el t multiplicado por el s dividido entre la raíz de n. De acuerdo con los datos, ese error con dos decimales es de 0,02. Y el intervalo de confianza entonces sería el promedio menos el error, promedio más el error. Entonces 1,63 menos 0,02 y 1,63 más 0,02. Bueno, usando dos decimales, pero aquí utilicé creo que todos los decimales, entonces 1,61 a 1,65. Ese sería el intervalo. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo se interpreta ese intervalo? La confianza es del 90%, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diríamos? Vámonos al problema. Lo que quiero determinar es la estatura promedio real del estudiantado de noveno año. ¿Cómo se interpreta entonces? O con una confianza de 90%, la estatura promedio real del estudiantado de noveno año está entre 1,61 y 1,65. Esa sería la interpretación. Con una confianza del 90%, la estatura promedio real del estudiantado de noveno año se encuentra entre 1,61 y 1,65 metros. Ahora viene la parte 2, que es determinar el nivel de confianza. Aquí le puse significancia, pero es el nivel de confianza. Para construir un intervalo que dice cuya longitud es de 6 centímetros. Ok, entonces acá podemos manejar en centímetros, ¿verdad? Porque me dan la longitud del intervalo. Y el procedimiento es muy similar al anterior, nada más que en lugar de buscar un Z, ahora lo que voy a buscar es un T y hacemos el despeje. Y para eso necesito determinar primero el error, ¿verdad? Y en la distribución T, el error sería este, ¿verdad?
porque la población es infinita, la que tenemos en el ejercicio. Entonces necesito buscar el t. ¿De acuerdo? Entonces hacemos el despeje. Tenemos s, tenemos la raíz de n y tenemos el error. Como la desviación estándar estaba en centímetros, yo puedo manejar el error en centímetros, porque vean que aquí no ocupo el promedio. Entonces podemos manejarlo todo en centímetros. No hay ningún problema. Entonces despejemos ahí para ver cuánto es el valor de t. Ok, entonces, ¿alguien tiene el valor del error? ¿Cuánto sería el error? ¿Cuánto es el error en este problema? Procede a 3 centímetros, si se trabaja en centímetros, si se trabaja en metros, 0.03. 0.03, ok, 3 centímetros. Y la desviación estándar era de 5,84 centímetros. Entonces, como la fórmula ocupa la desviación estándar nada más y el tamaño de la muestra, pero el tamaño de la muestra no influye en la unidad de medida, podemos trabajarlo en centímetros. Ok, ¿cuánto les dio el valor t al hacer el despeje de la fórmula del error? Entonces, el error es igual a t de alfa medios con n-1 multiplicado por s sobre la raíz de n. Ya tengo el error, que es de 3 centímetros. Entonces, eso lo multiplico por la raíz de n y lo divido entre la desviación estándar. Y eso me daría el valor t que estoy buscando. Ajá. ¿Cuánto es eso? Pero 2.58 en 62 o 2.59 que lo redondeados. Ok.
Dejémoslo en 2.59. Ese sería el valor de t. Y a partir de ese valor busco el alfa, como lo hicimos antes. En el caso de la t, ¿cómo procedemos? Vamos a indicarles acá. Sería muy similar, nada más que usando la distribución t. Ok, aquí entonces estamos el R. El n es 25. ¿Verdad? Entonces el t que ustedes acaban de despejar es de 2.59 si lo dejamos con 2 decimales. Ok, entonces vamos a obtener la probabilidad de este valor. Esa probabilidad es 1 menos alfa medios, ¿verdad? Como lo hicimos antes. Entonces acá necesito determinar la probabilidad. Y esa probabilidad sería con el t ahora. Eso sería con la función pt. La probabilidad en la función t me la da la función pt. ¿Qué necesito? Necesito agregar el t, que sería 2,59, y necesito agregarle, perdón, aquí es con punto, y necesito agregarle el n-1. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería el 24. Que la n es de 25. Eso me daría la probabilidad. Entonces vamos a ver. Esa probabilidad vamos a ver qué pasó aquí. Perdón. Sería aquí. Voy a calcular el PT. 2.59 con 24. Puedo hacer aquí. 0,9919 o 0,9920. Vamos a dejarlo en 0,9920. Esa sería la probabilidad. Ese es el 1 menos alfa medios. Entonces hago lo mismo que antes. Voy despejando el alfa para luego obtener la confianza, que sería 1 menos alfa. Entonces esto sería 1 menos alfa medios es igual a 0,9920. Paso acá, entonces 1 menos 0,9920 va a ser igual al alfa medios, o al alfa dividido entre 2. Esa diferencia la multiplico por 2 para obtener el alfa. Entonces, 1 menos 0,9920 nos da 0.0080. Ese sería el alfa medios. Entonces multiplicamos ese valor por 2 y me daría el alfa. Es decir, esto me daría 0,0160 usando los 4 decimales. Y la confianza es 1 menos alfa, es decir, 1 menos el 0,160. Y entonces ya tendríamos la confianza. Es decir, la confianza que se usó acá sería de 0,9840. Y si lo vemos en porcentaje, 98.4%. Entonces, acá igual obtuvimos la confianza, pero ahora usando t. En el caso del t, ¿verdad? Hacemos el despeje, eso me daría el valor de t y luego calculo la probabilidad de ese valor usando la función pt. En esta función necesito el valor de t y el valor de n-1. Y ya luego lo demás es un simplemente despeje como lo hicimos antes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Todo bien, profe. Ok. Bien. Aquí está la solución, ¿verdad? Ya en la presentación, aquí usé todos los decimales, por lo tanto me da 0.9831, ¿verdad? Y redondeando nos da 0.9840, pero es por cuestión del redondeo. Y entonces eso significa que la confianza empleada, ¿verdad?, para estimar la estatura promedio real es de 98,31% o de 98,4% si dejamos a dos decimales. Bien, y entonces acá tenemos otro problema, ¿verdad? Dice, la directora de una escuela desea determinar el tiempo promedio de traslado de sus estudiantes a la institución. Una muestra aleatoria de 20 estudiantes reveló un tiempo promedio de llegada de 34 minutos con desviación estándar de 6,9 minutos. Construya un intervalo de confianza del 98% para estimar el promedio poblacional, considerando que el tiempo se distribuye normalmente, ¿verdad? Esto siempre es importante para poder usar la distribución T o la distribución Z. Vamos a ver, en este problema, ¿utilizamos T o utilizamos Z? Bueno, no sería T por la población. Ajá, sería T, pero por el tamaño de muestra. El tamaño de muestra es de 20, es menor a 30 y no nos dan sigma, ¿verdad? Sino que nos dicen que la muestra, el promedio es 34 y la desviación estándar es de 6,9, es decir, lo que tenemos es S, no tenemos sigma. Entonces construimos un intervalo de confianza para T, para el promedio, perdón, utilizando T. Ok, entonces si quieren les doy ahí un espacio para que lo calculen con base en esos datos.
Ok, ¿alguien la tiene resuelta? ¿Nos quisiera compartir la solución? Por ahí, si quiere, yo lo puedo compartir. ¿Está bien? Bueno, entonces, empezando, la población es, bueno, la muestra es 20. Nada más Eh, si la puede aumentar un poquitito. sí, claro. Sí. Yo les digo esto siempre porque es que la pantalla que yo tengo es de 11 pulgadas, entonces es muy pequeñita. Algunas cosas cuando ustedes las proyectan en mi pantalla se ve muy pequeño. Tranquilo, bro. Es por eso. Entonces, ahora sí, la muestra de 20, pues, bueno, yo le puse sigma m para diferenciar, pero en realidad el S es de pues, 6.9. El promedio es de 34, el alfa es 0.02 porque pues la combinación es 2, así que pues es lo restante. Pues, lo divido entre 2, luego saco el tal found sería de 2.54. 2.54. Sí, Ujú. Y el el error error. es 3.92. Ajá, correcto. Y entonces el intervalo estaría, bueno, sí, el intervalo estaría entre 30.008 y 37.92. Igual la interpretación sería con una confianza de 98% el tiempo promedio real de traslado de los estudiantes a la institución está entre 30.08 y 37.92 minutos. Exacto. Ujú. Eso es. Entonces sería. De acuerdo. Muchas gracias. Ok, ¿alguien tiene preguntas? De momento creo que no, pero Ok. Bueno, entonces si no hay preguntas, podemos quedar acá. Y con esto completamos parte de la estimación para la media poblacional. Construcción de intervalos de confianza. Solo nos falta un detalle, pero eso lo vemos luego para ya terminar, digamos, con los intervalos de confianza para la media. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es con los temas. Ok, entonces si quiere ir al final. ¿Saben? Ajá. Ya casi lo atiendo entonces. Entonces por hoy lo dejamos acá y nos veríamos el lunes si Dios lo permite. está bien, profe. Muchísimas gracias. De acuerdo. Profe, Ok, con gusto. Muchas gracias. Profe, Ajá. con respecto al examen que viene, ¿va a Sí. ser con el mismo formato que este? Eh, Vamos a ver, el mismo formato como. O sea, digamos que va a ser preguntas en el aula virtual, no por escrito, digamos. Sí, sí, sería en el aula virtual. Ujú, Sí. ujú. Y bueno, al inicio del curso usted había dicho algo sobre que estaban viendo si el segundo examen lo hacían en grupos o solo. ¿Eso cómo quedó? Que no, se mantiene individual. Individual igual. Ujú. Sí, Ah, ok. sí, ya en el, digamos, en el
En este segundo examen, pues sí se toman algunas consideraciones, digamos, de lo que pasó con respecto al primero. Entonces, por ejemplo, si se tiene que calcular probabilidades, ahí se les va a decir si es de que usen la escala de 0 a 1 o que usen, digamos, de 0 a 100. Si usan 4 decimales o usan 2, ¿verdad? Ahí todo eso se les va a especificar. Ok, sí, está bien, profe. Sí. Cualquier otro bueno, detalle, igual lo podemos comentar antes del examen, digamos, cualquier otra cosa. ok. Ujú. Con respecto a la pregunta que usted dijo del examen, entonces la están viendo, la que daba 25,8, pero 24,8 y bueno, al menos yo puse 24,5. Eso entonces están revisando. Sí, era 21,8 y 21, ajá, perdón, sí, 21,8 y, ok. Sí, es que 20, usted me dijo que le mandara, de hecho, la fuente donde yo lo hice, entonces yo ahí se la envié, pero sí, exacto, eso es lo que estamos revisando, la fórmula para ver si lo validamos así. ok, está bien, profe. Ujú. Muchas gracias. Pura vida, de acuerdo. Nicole, aprovechando que está por ahí, ¿me escucha? Nicole.